calculás de esos 1000 ejemplares cuál es el porcentaje máximo que le pagarías al autor. Es decir, Andy hablaba hace un momento del 8 al 10%. Entonces, suponte, el 10% del precio de tapa de ese libro. Entonces, haces la deducción de cuál es ese porcentaje y lo propones como pago anticipado de derechos. Algunas editoriales, digamos, hacen esto y pagan una única vez, y hay editoriales que además te piden regalías, es decir, que te piden un adelanto, pero también te piden regalías sobre las ventas. ¿Se entiende? Entendí perfecto. Bueno, de todos eso modos, es. el rango. Gracias. Te falta el rango. Sí. El rango bajó mucho, el anticipo a cuenta de derechos que se le paga a los autores, porque la crisis aprieta. Entonces, esto bajó mucho. Durante, digamos, las épocas de mayor bonanza, era enorme el anticipo que le podían dar a autores incluso de segundo orden. Hoy en día, yo sé los datos en España, puede que a autores, digamos, de bastante reconocidos y con un nivel de ventas aceptables, se les pague entre 1.000 y 5.000, a veces en casos excepcionales $10.000. No te creas que es tantísimo más. Claro, si vos tenés un superventas, igual sí que le podés pagar $500.000, pero tiene que ser realmente un superventas, un superventas. Si Quiero no, agregar algo. los anticipos no son tan grandes. Digamos, hay una estrategia, por así decir, bastante frecuente y que se usa. Nosotros, por ejemplo, nos sorprendimos enormemente. En el catálogo de la editorial hay Adorno, hay Bataille y otros autores que negociamos derechos. Pero, por ejemplo, los derechos de Adorno, cuando los negociamos antes de que fueran vendidos en su totalidad a Cal, sabes que existe una fundación Adorno, digamos, y nos pidieron, digamos, fueron muy receptivos a la perspectiva de una pequeña editorial argentina que quería publicar ese libro, más bien como una especie de empresa cultural. Entonces no nos pidieron prácticamente derechos. Hay gente que, digo, en el caso del ensayo, por ejemplo, o en el caso del ensayo universitario, digamos, si vos pedís derechos para la publicación a veces de textos que van a ser de uso universitario, que no están traducidos, muy probablemente los autores no quieran nada, digamos. O sea, en muchas ocasiones depende cómo sea la negociación, digamos, y depende mucho de cuál sea la perspectiva en la que vos estás presentando tu proyecto. La demanda de derechos es variable, digamos, y a veces incluso conseguís que no pagar derechos, digamos. Ahí hay una cosa que me parece interesante. Hace poquito yo estuve charlando justamente en Gales con un representante para las Islas Británicas de derechos de autor. Y el tipo, que básicamente representaba autores escoceses, galeses y algunos irlandeses, me decía que era consciente que si un país como Argentina compraba derechos de esos autores, que en general eran autores desconocidos para el mercado local, los valores iban a ser muy inferiores a los valores europeos, porque me decía textualmente, por ahí la tercera o cuarta novela que vendemos de un mismo autor resulte más cara, pero para que ese autor entre al mercado es necesario venderlo muy barato. Entonces, de pronto se da el caso de que un autor, que es una novedad, y que de pronto va a tener un éxito muy grande y va a funcionar muy bien en algún mercado, uno lo pueda comprar por muy poca plata. Como también se da el caso de gente que vuelve prácticamente imposible la compra de derechos de determinado tipo de autores. Yo me acuerdo, por ejemplo, otro ejemplo que tengo clarísimo, Adriana Hidalgo publicó un libro que se llamaba La invención de Irlanda, de Declan Kuyper. Declan Kuyper es el mejor crítico de literatura irlandés y es una gran autoridad en su país. Este es un libro fundamental para entender la literatura irlandesa como literatura neocolonial, y es una historia de la idea de nación a través de la literatura irlandesa durante todo el siglo XX. El libro tiene más de 800 páginas. Cuando se pidieron los derechos por ese libro, tardaron 2 meses en responder, pero porque no lo encontraban, la editorial, tal era la importancia que le daba ese libro. Y un libro de 800 páginas que lo vendió en aproximadamente $1.000 los derechos, lo cual es francamente nada. Entonces, te puede pasar eso y te puede parecer
que un folleto pequeñito te estén pidiendo Sí. $20.000. O a veces pedís los derechos por un cuento de una persona, de un autor que tampoco es muy relevante, digamos, y se descuelgan con que te piden una barbaridad por los derechos, digamos. Pero, digo, eso es manejable siempre, ¿no? Acá, va. No sabemos. no. Una pregunta muy breve. Buenas noches. Hola. Quería preguntar, que en el caso mío, me interesaban saber los dominios públicos en Francia y en Italia. ¿Cómo son? Son iguales en todo Son el mundo. iguales. En todo el mundo hay No, un no, estándar no. internacional. No En es líneas igual. generales son 70 años Líneas desde la generales muerte son del 70. del Hay autor. un portal que no me acuerdo cómo se llama, pero donde está, es un mapa del mundo y te dice cómo son los derechos en cada país y además a veces son complicados. Pero en líneas generales son entre 50 y 70, más o menos. Gracias. Mi pregunta era si el proyecto se puede presentar en equipo. Sí, claro. Sí, evidentemente. En equipo, de a dos, o sea, el tema es que la traducción sea un producto digno, consistente y de calidad, pero claro. Sí, Del capítulo 1 al capítulo 2 los personajes se tienen que llamar igual, por ejemplo. Hablando de eso, una vez un editor español tuvo la idea de traducir una novela de Claude Breton, que fue director de la Casa del Traductor en Arles, y es un traductor muy conocido del castellano al francés, y él escribió una novela muy divertida que se llamaba Los negros del traductor, en la que el traductor es un traductor francés de literatura española, digamos, de la transición, es decir, de todos de autores vivos, y empieza a anticiparse, es decir, a anticiparse a lo que le van mandando los autores y acabar la traducción antes de que el autor termine de mandarle la novela. Y después, como las novelas no coinciden con la traducción que él terminó, decide ir matándolos a los autores. Entonces se dedica a matar a los autores que él ya tradujo previamente, ¿no? Es muy divertida y hay una trama así pseudo policial en el que el tipo al final cae en desgracia y todo esto se lo cuenta ya borracho, como un clochard, debajo de un puente con una botella de vino a alguien que lo acompaña. Entonces, el editor en un principio tuvo la idea de que la novela esta la tradujéramos, se hiciera a varias manos. No en equipo, sino que repartir las diferentes partes o los capítulos en dárselo a diferentes traductores. Y nosotros le habíamos propuesto además un giro de tuerca adicional, que era que cada traductor es una especie de cadáver exquisito, no saber lo que había hecho el otro y entregar, digamos, sin saber ni cómo venía ni cómo seguía, nuestra parte de traducción. El editor no lo aceptó finalmente y se unificó la traducción. Es un libro que se consigue, no tiene mucho sentido porque hay traductores como, lo hicimos 4 traductores, yo me voy a poner el burro delante y otros 3 de muchísimo prestigio que no entiendo muy bien qué pintamos ahí porque al final no se distingue qué es lo que hizo quién, ¿no? Pero es interesante como anécdota de un acto fallido. Hay otro antecedente vago, lejano a esta idea, a este proyecto, que es el de la colección Shakespeare por escritores que dirigió Marcelo Cohen. Es una idea excelente que tuvo Marcelo, que al final evidentemente tuvo que pasar por los filtros, una serie de filtros e imposiciones de la industria, que no fueron tan
es decir, no es que la editorial, que era Norma en este caso, y Norma en Colombia, ejerciera una censura específica o explícita demasiado grande, pero al final la colección, que se presentaba como un abanico justamente de variantes del español, variantes de la lengua, quedó reducida, quedó como estandarizada, quedó reducida a muy pocas variantes efectivas. Al final no se lee como un abanico del estado de la lengua en Hispanoamérica y en España, sino casi como una sumisión de los escritores y los traductores a la industria. Pero la intención de Marcelo era esa, y era una intención realmente loable. Nosotros es como si volviéramos a la carga, porque nos parece que además ahora es un momento especialmente interesante, y si hay un momento en el que se puede hacer esto, es este, por varias razones, una de las cuales es no solo porque la polémica está en el aire, sino porque la industria hegemónica está tambaleando, por probablemente una inercia. Marieta seguramente dirá que no, pero hay una inercia, yo creo que hay una inercia que la mantendrá, digamos, con la potencia con la que viene durante 2 o 3 años, pero hay que ver qué pasa más allá. Entonces es un momento de intentar todo este tipo de cosas. Bueno, a propósito de lo que dice Andy, hay un signo que les puede hablar un poco de los tiempos. Hay un par de editoriales que en su momento, estoy hablando de hace 2 o 3 años, yo les había sugerido la publicación de ciertos títulos. Hicieron todos los movimientos necesarios para acceder a esos títulos y los agentes literarios dijeron no, ya está vendido a España. Con lo cual fue una respuesta tajante y no hubo nada que hacer. En los últimos meses estos agentes literarios llamaron a estas editoriales y les dijeron, ¿se acuerdan de esa novela que ustedes nos preguntaron hace 2 años que estaba vendida a España? Bueno, ya no está más vendida a España. ¿La quieren? El precio es un poco más bajo todavía del que habíamos planteado en ese momento. O sea, este tipo de detalle está hablando justamente de que algo está pasando y es un momento para aprovechar. Exactamente. Una de las cuestiones que pasa... a ver, toda esta realidad comercial o industrial comercial es muy importante para definir políticas culturales. Y nosotros, de alguna manera, lo que estamos tratando de hacer es intervenir de una manera política en la cultura de la traducción. Modestamente. Modestamente, muy modestamente. Entonces, una de las herramientas que utilizó la industria editorial española durante mucho tiempo y sigue utilizando es la compra de derechos para todo el universo de habla hispana. Es decir, cuando uno compra los derechos de traducción de una obra, compra los derechos de edición de esa obra en un determinado ámbito, que puede ser España, puede ser Latinoamérica, puede ser Argentina, puede ser el mundo entero. La política de las editoriales españolas era la de apropiarse de los derechos, es todavía la de apropiarse de los derechos para todo el universo y más allá. Esto hace que, claro, tengan los derechos, pero en muchos casos no los ejerzan efectivamente, porque lo que pasa es que distribuyen probablemente en España, en algún país que les interesa, pero no distribuyen en el universo de habla hispana, y muchas obras no llegan a todos los lectores de habla hispana. Por tanto, los agentes o editoriales o autores de los que hablaba Jorge se están rebelando contra esto. Es decir, yo quiero llegar a Costa Rica, y si yo vendo los derechos para todo el universo, nunca voy a llegar a Costa Rica. Entonces prefiero vendérselos a cada editorial para el ámbito en el que operan. Bueno, ahí hay un ejemplo en el ámbito de la literatura que, llegado el caso, si se aplicara al ámbito de la traducción, sería fantástico. Ustedes conocerán a un autor que se llama Juan Villoro, el mexicano. Juan Villoro está trabajando de una manera muy inteligente porque sus novelas las publica con anagrama. Sus crónicas y sus libros de cuentos lo que hace es buscar pequeñas editoriales dedicadas al arte en cada país individual de América Latina y vende los derechos solamente para ese país.
Resultado, Villoro está en absolutamente todas partes. En cambio, si yo publico un libro con Alfaguara, voy a estar solamente en la Argentina, en el caso de que se editara en la edición argentina, porque Alfaguara no va a exportar un libro argentino, de un autor argentino, fuera del país, o sea, va a quedar directamente en el país. O sea que esta política aplicada al reino de la traducción también funcionaría en esos mismos términos. Sí, un poco, digo, es una política que, por ejemplo, en el caso argentino siguió también Fouil, ¿no? Fouil hizo lo mismo, o sea, vendió derechos de la narrativa, digamos, en muy distintos lugares y se reservó los derechos de la obra poética para pequeñas editoriales, digamos. Es una manera de hacer una política de autor, digamos, ¿no? O sea, pero me parece que justamente esto vuelve a tocar otro de los temas que ya habíamos de algún modo mencionado, y creo que la pregunta, en todo caso, el tema mencionado es el carácter abierto latinoamericano, digamos, de la colección, etcétera. La pregunta, en todo caso, después de estas intervenciones es, bueno, ¿de qué modo una colección de esta naturaleza o de este tipo puede efectivamente tener un alcance latinoamericano, digamos, ¿no? Pensé que era una pregunta que iba a surgir, pero bueno, la hago. Entonces, digo, las estrategias, digamos, en este sentido, más inmediatas son la de la distribución. Pero, digamos, quienes de alguna manera tenemos alguna práctica editorial sabemos muy bien que la distribución es muy compleja y muy difícil, digamos, en América Latina, y sobre todo es muy difícil desde un lugar como la Argentina, donde todavía no hay una política del libro relativamente eficaz o conveniente, digamos, sino todo lo contrario, ¿no? Aquí el exportar un libro paga el mismo arancel que la carne, por ejemplo, ¿no? O sea, y tiene el mismo sistema de pagos que el de la carne. Pero bueno, es ridículo, porque la carne, digamos, vos la pagás, la exportás y te tienen que pagar porque se consume inmediatamente, digamos. En cambio, un libro, lo lógico sería pensar que vos podés, digamos, enviar 500 ejemplares para distribuirlos correctamente, digamos, en España, y vos no los vas a vender, digamos. Eso hay que incorporar entonces para la exportación de libros la noción de consignación, que no está incorporada, digamos, a la lógica exportadora del libro. Es decir, no hay una política para la exportación del libro. Esto dificulta muchísimo todas las variantes que uno pueda pensar a propósito de la distribución, porque la distribución se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque los distribuidores, ¿qué hacen? Miran tu catálogo, los distribuidores de España o de México o de Colombia, digamos, miran tu catálogo y dicen, esto me interesa, bueno, pero mándame 10. Pero bueno, pero 10 lo que quiere decir es que este señor se está asegurando, lógicamente, digamos, se está asegurando. Yo no le puedo decir, no, mira, te mando 200, exhibilos y me pagás lo que vendas, porque si yo hiciera eso, al Estado argentino le tendría que pagar el arancel por 200, digamos, en vez de por 10, ¿se entiende? Entonces eso produce una enorme dificultad en este sentido. Hace un momento, cuando hablábamos de esto con Andy, yo recordaba que la gran explosión de la industria española del libro, digamos, alrededor de la década del 80, tiene que ver precisamente con una política de Estado. Es decir, que el Estado lo que hizo fue no solo no cobrar arancel a la exportación de libros, sino además subsidiar la exportación de libros. O sea que los editores recibían por exportar un subsidio del Estado, que aquí es, digamos, como impensable esto, por lo menos por ahora. Hay algunos proyectos de ley del libro y demás, muy discutidos. Está en realidad un proyecto llamado Instituto del Libro, que no se ocupa de estas cuestiones, ¿eh? O sea, no, es bastante precario, digamos, como proyecto. Entonces, ¿de qué manera pensar una lógica que tuviera que ver con esta expansión, por así decir, o extensión latinoamericana de una colección de esta naturaleza? La posibilidad más inmediata es la de la coedición. Es decir, entrar en contacto con editoriales latinoamericanas que tengan más o menos la misma escala que este proyecto editorial, y proponerles, digamos, bueno, una vez comprados los derechos, compartir probablemente la compra de derechos, y que la misma traducción, es decir, que el mismo traductor sea publicado entonces en México, en Colombia o en Argentina, digamos. La idea sería establecer los contactos necesarios como para que la misma traducción
pueda publicarse por otras editoriales amigas. Es como un foquismo. Claro, es como una guerrilla editorial, digamos, que pueda ser publicada por otras pequeñas editoriales o editoriales amigas de Latinoamérica. Digamos, porque otra vía es muy difícil de concebir, ¿no? Pero en relación con eso, ¿ustedes apuntarían realmente a establecer esos contactos de coedición para todas las variantes del español o también de acuerdo, digamos, si la traducción viene de un traductor chileno en Chile, etcétera? No, claro, digamos, la idea sería precisamente complementar, sí, si la idea es que efectivamente la colección tenga este propósito de apertura de las variantes en la traducción, por supuesto habría que acompañar esto con alguna clase de gestión para que esto tenga visibilidad, digamos, por fuera de la Argentina, no exclusivamente en la Argentina, sino también por fuera, ¿se entiende? Claro, la idea El esfuerzo que podríamos hacer en este sentido es efectivamente establecer los contactos como para... Hay muchos contactos que ya están, digamos, pero así como se ocuparía probablemente el proyecto de gestionar subsidios, también se ocuparía de gestionar la posibilidad de coediciones, ¿no? Pero la pregunta apunta, es decir, suponete que aceptamos el proyecto de un traductor chileno y entonces conseguimos un editor chileno interesado en hacer la coedición. ¿Esa coedición se limitaría a ese título o no? Es decir, o nos interesaría o querríamos que participara del proyecto en general. Sí, la idea es que participe del proyecto en general. De todos modos, tenemos que empezar de a poco. Tenemos que todavía diseñar esa política de difusión. Una de las posibilidades a la que apuntaba Américo es esa, justamente la de las coediciones, que facilita la presencia en diferentes mercados, digamos, o ámbitos de lengua. Pero bueno, es un espacio que tenemos que explorar todavía. La idea es que digamos, empecemos a tener socios en varios sitios, en varios lugares, porque eso además elimina las barreras arancelarias, etcétera, etcétera. Una cosa que nadie preguntó es qué hace uno para presentar un proyecto. Bueno, yo pensaba darles la dirección de tu casa a todos, el teléfono, atiende las 24 horas, pero... Sí, vengan con cuchillo y tenedor y una servilleta y la bebida. Traigan el vino. No, la idea es que en los próximos días vamos a poner en el blog del Club de Traductores, que todos ustedes conocerán, me imagino, una dirección de Gmail, probablemente, donde ustedes se conecten directamente con este proyecto y que a partir de eso, con las presentaciones que vayan a hacer, bueno, vayamos viendo cómo lo vamos articulando. Una cosa más que me parece que es oportuna, dado el volumen restringido de proyectos, por lo menos en esta primera tanda y todo lo demás, no se desanimen si se les dice esto puede ser para más adelante o esto no entraría dentro del plazo más inmediato, porque, bueno, justamente suponemos que esta misma cosa que ustedes están en este momento charlando con nosotros acá, se va a ver en el blog y el blog se lee en un montón de países, o sea que aparte arreglamos también con la gente del Círculo de Traductores de México para que esto mismo se promocione allá. Andy lo va a promocionar también en España y calculamos que de acá a un tiempito vamos a tener una especie de avalancha de proyectos, con lo cual sean pacientes, todos van a ser leídos, todos van a ser respondidos y no se desanimen si no entran en la primera tanda. Si a la 12ª tanda no entraron, bueno, ya es otro problema. Bueno, si no hay más preguntas... si no presentaste el proyecto para mañana a las 6:30 de la mañana... No, esto va a estar abierto, digamos, va a haber un mail, va a estar abierto, te comunicas con ese mail, mandás el proyecto, señalás todas las cosas, en qué consiste el proyecto, das los datos esenciales curriculares, por mínimos que sean, si son máximos los das también,
y en todo caso a partir de eso empezamos a discutir. El plazo es lo que duremos. En todo sentido, lo que duremos en todo sentido. Exacto. 2012 es un año jodido, así que... Bueno, si no hay nada más, entonces los esperamos el 17 con la mesa en la que va a estar Jorge Dana y, bueno, hasta siempre. Salió lindo. Creo que sí. Muy bien, Quito. Sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué?